Muy buenas, comunidad del último huésped. Me llamo Alberto y toda mi vida he trabajado la tierra. Desde niño aprendí a sembrar maíz, a cortar leña y a reconocer el canto de los pájaros. Crecí en la sierra, donde el aire era más limpio. Ahí aprendí a sobrevivir con lo poco que hay y a respetar las cosas que no se ven pero que se sienten. Bajé al pueblo cuando tenía 20 años. Era joven y apenas había probado lo que era vivir lejos del monte. No fue fácil, pero Sofía me acompañó. Ya para entonces estábamos juntos. Nos dieron un terreno en una colonia nueva, por donde pasa el río. Éramos varios los que veníamos de la sierra, así que no me sentí tan fuera de lugar. La gente era sencilla, igual que nosotros, y entre todos levantamos nuestras casas con lo que podíamos. La nuestra era chiquita, pero tenía muchas plantas. Mi mujer siempre decía que las matas protegían la entrada y daban alegría. A mí me gustaba verla regarlas en las tardes. Se agachaba despacio, con su rebozo colgado en los hombros, y hablaba con las plantas como si fueran personas. Sofía tenía algo especial. Desde antes de que nos casáramos, la gente de la sierra decía que curaba con las manos. Que si te dolía el estómago o tenías mal de ojo, ella te lo quitaba sin hacer escándalo. Pero a ella no le gustaba hablar de eso. Decía que esas cosas traían problemas si caían en malas manos. Prefería que nadie supiera. Yo lo respetaba. No era cosa de andar presumiendo lo que uno no entiende del todo. Fue casi al año de estar viviendo en esa casa cuando supimos que íbamos a tener un bebé. Era el primero. Me acuerdo que ese día cuando Sofía me lo dijo, me quedé callado un buen rato. No por miedo, sino porque sentí algo en el pecho, como una fuerza que me apretaba por dentro pero que no dolía. Era alegría. Sofía lloró poquito, pero de gusto. Yo solo le agarré la mano y me senté a su lado sin decir nada. En esos días también nos enteramos que mi prima Lluvia estaba embarazada. Ella era más joven y vivía unas calles más arriba, también con su esposo. Las dos se acompañaban mucho. A veces Sofía se iba a su casa con unas plantas en una bolsa, o Lluvia venía en la tarde con fruta, y se quedaban platicando afuera mientras el sol bajaba. Verlas reír me daba paz. Sentía que todo estaba bien, que las cosas iban como debían ir. No teníamos mucho dinero, pero en esa etapa todo se sentía suficiente. El río corría cerca y en las mañanas se escuchaban los gallos cantar. A veces me despertaba con ese sonido y me quedaba unos minutos viendo el techo de lámina, sintiendo el cuerpo de Sofía tibio a un lado. Cuando mi mujer tenía 5 meses de embarazo, empezaron a llegar unos rumores al pueblo. Decían que había unas personas que venían de Estados Unidos buscando mujeres embarazadas. Supuestamente era parte de una colaboración entre los dos países, algo para apoyar a las madres que no tenían muchos recursos. Que les ofrecían atención médica, ayuda con los gastos y hasta la posibilidad de llevarse al bebé a nacer allá, con promesas de una mejor vida. Al principio pensé que eran puras habladurías, como tantas que corren por aquí, pero no. A los pocos días, unos vecinos dijeron que ya habían visto a esa gente caminando por la colonia. Eran personas bien vestidas, con papeles en la mano, y se metían a platicar con algunas mujeres. No hablaban fuerte, pero se notaba que sabían lo que hacían. La gente empezó a emocionarse. Decían que era una oportunidad, que ya era hora de que alguien hiciera algo por los que no teníamos nada. A mi prima se le metió la idea en la cabeza. Cada tarde venía a sentarse con Sofía y empezaba a hablarle de lo bonito que era todo eso. Que si les ayudaban a irse, que si podían trabajar allá, que los niños tendrían escuelas y hospitales mejores. Se ilusionaba fácil, como si ya estuviera viendo todo eso desde la ventana de su casa. Sofía la escuchaba, a veces sonriendo, otras solo asintiendo sin decir nada. Yo me quedaba callado también, pero por dentro algo no me cuadraba. No era que no quisiera lo mejor para nosotros, pero a mí no me gustaba la idea de que vinieran extraños a meterse en algo tan nuestro. El embarazo de Sofía era algo íntimo.
algo que habíamos esperado con calma y esperanza. Que viniera alguien a prometer cosas justo cuando el bebé ya se movía en su vientre me parecía raro. Sentía que había algo detrás, algo que no nos estaban diciendo. Y no era el único. Mi mujer tampoco se la terminaba de creer. A veces la miraba con ternura, pero también con esa expresión suya cuando algo le daba mala espina. Una tarde tocaron la puerta de la casa. No fue un golpe fuerte, pero sí insistente. Eran 3 personas, 2 hombres mexicanos, bien peinados, con camisa de botones, y una mujer rubia alta y seria. No hablaba mucho, solo observaba. Uno de los hombres fue el que tomó la palabra. Dijo que venían del programa, que estaban recorriendo la zona para invitar a las futuras madres a recibir apoyo, que era una colaboración internacional. Sofía salió también, y los 3 se dirigieron a ella con una sonrisa calmada, como si no quisieran asustar. Le hablaron de los beneficios, de la casa que habían arreglado en el pueblo, que era un lugar cómodo, con camas limpias, medicinas, masajes para aliviar dolores, y pláticas con otras mujeres. Sacaron unos papeles que decían eran oficiales. Tenían sellos y firmas, pero ninguno de los 2 sabía leer bien. Yo los vi, traté de entender algo, pero eran puras letras amontonadas que no me dijeron nada. Los hombres nos miraban con paciencia, como si ya supieran que no entendíamos. Dijeron que podían pasar por Sofía cuando ella quisiera, que no era obligatorio, que estaban ahí para ayudar. Pero todo eso, en lugar de darme confianza, me incomodó. La mujer rubia no decía nada, nomás observaba. Parecía estar analizando cada gesto, cada palabra. Se despidieron con un tono amable y caminaron hacia la calle como si nada. Ya cuando se fueron, Sofía se sentó en una de las sillas del corredor. No dijo nada por un rato, solo se quedó viendo al suelo. Después me dijo que no le gustó la energía de esas personas, que sentía algo raro, una pesadez, que no se terminaba de convencer de sus buenas intenciones. Me dijo que había algo que no les estaban diciendo. Yo pensaba lo mismo. Al día siguiente, Lluvia vino temprano. Traía una sonrisa que no le cabía en la cara. Apenas se sentó, empezó a contarle a Sofía que la habían ido a ver también, que era su oportunidad, que las 2 podían ir juntas. Sofía la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, le dijo con calma que no, que mejor no. Ellos eran unos desconocidos, que mejor ella podía ayudarle con su embarazo, como lo habían hecho hasta ahora. No necesitaban nada más. Pero Lluvia ya tenía la idea metida. No se lo tomó a mal, pero se notaba que estaba decidida. Que solo para ver, para asegurarse de que no había nada malo. Que si era cierto lo que prometían, entonces valía la pena. Y si no, pues se regresaba. Pero tenía que intentarlo. No quería quedarse con la duda. Yo vi a mi esposa tragar saliva mientras mi prima hablaba. No le gustaba, pero tampoco quiso detenerla. Solo le pidió que se cuidara. Yo no dije nada. Confiaba en la intuición de mi mujer. Raras veces se equivocaba con la gente. En las semanas que siguieron, mi prima venía de vez en cuando a visitarnos. Ya no como antes, sino que ahora llegaba con más prisa, como si su vida fuera otra. Decía que en la casa para embarazadas todo le iba bien, que las camas eran cómodas, que les daban comida 3 veces al día, que las trataban con respeto. Decía que incluso les enseñaban ejercicios para respirar y mover la cadera para cuando llegara la hora del parto. Yo la escuchaba desde adentro, sin meterme, pero Sofía sí la escuchaba con atención. Un día, Lluvia se quedó más tiempo y le confesó algo a Sofía. Le dijo que una de las enfermeras, una mexicana, le había hablado en secreto. Le contó que el plan era ir a Estados Unidos antes de tener a su bebé, que allá le darían un lugar para vivir, atención médica, y que después, cuando todo estuviera en orden, su marido también podría irse a trabajar. Que todo estaba pensado para darles una mejor vida, que solo tenía que tener paciencia, que todo iba a salir bien. Sofía no le respondió de inmediato, se quedó seria. Esa noche, después de la cena, sacó las cartas. No era algo que hiciera seguido.
pero cuando sentía inquietud en el pecho, buscaba respuestas ahí. Llamó a Lluvia y le pidió que se sentara. Yo las veía desde la puerta. Sofía puso las cartas sobre la mesa, una tras otra, pero no dijo nada. Sus ojos no se movían como otras veces, solo se quedaron fijos. Luego se recargó hacia atrás y dijo que no veía nada, solo oscuridad. No podía ver el futuro de Lluvia, y eso no era buena señal. Mi esposa le aconsejó que lo pensara 2 veces con esa gente, que no le daban buena espina. Lluvia se quedó callada. Se notaba que no le gustaba lo que había escuchado. Se le bajó la emoción. Su cara cambió, como cuando uno se despierta de un sueño bonito y se da cuenta que no es real. Pero no discutió, solo dijo que iba a pensar en todo eso, que igual y tenía razón, que uno nunca sabe. Los días pasaron y el embarazo de mi prima siguió su curso. Volvía menos seguido, pero cuando venía ya no hablaba tanto de lo que le habían dicho las cartas. Decía que todo iba bien, que no tenía molestias, que le daban tés especiales y masajes con aceites, que dormía mejor que nunca. Parecía contenta, como si todo lo anterior se le hubiera olvidado. Y poco a poco, Sofía también empezó a callarse más. Había días en que mi mujer se preguntaba si tal vez se estaba equivocando, si esas personas realmente querían ayudar, si todo eso no era más que su propia desconfianza. Dentro de mí esa duda también se empezó a colar. Cuando uno ve que alguien está bien, que sonríe, que no le falta nada, es difícil seguir creyendo que algo anda mal. Una tarde mi mujer comenzó a quejarse de un dolor en el vientre. Primero dijo que era leve, que solo era cansancio, pero al pasar de los minutos comenzó a doblarse sobre sí misma. Le temblaban las manos, le costaba respirar. Yo no sabía qué hacer. La agarré del brazo y la ayudé a recostarse en el petate, pero el dolor no se le pasaba. El centro de salud más cercano estaba hasta el municipio y no teníamos cómo llegar rápido. Pensé en cargarla en mis brazos y salir corriendo, pero Sofía me miró con los ojos cerrados y me dijo entre dientes apretados que mejor fuéramos a la casa esa, la de los que ayudaban a las embarazadas. Me dolió oírlo, pero no podíamos arriesgarnos. Salimos como pudimos. Yo la llevé despacio, deteniéndola con el brazo. Cuando llegamos nos recibieron sin hacer preguntas. Una señora abrió la puerta y al verla pálida y sudando, llamó a un hombre que parecía médico. La acostaron en una cama limpia. Le tomaron la presión, le tocaron el vientre con cuidado y le dieron algo que no supe qué era, pero a los minutos Sofía se calmó. Su respiración volvió a ser más lenta. El dolor fue cediendo poco a poco. Yo no dejaba de verla, temblando por dentro. Tenía miedo. Parecía que sabían lo que hacían. Nos ayudaron. Sofía se quedó recostada un rato más, y cuando estuvo mejor, uno de los hombres se acercó y nos sonrió. Nos dijo que podíamos volver cuando quisiéramos, que incluso había talleres para las mamás, que 5 mujeres del pueblo ya iban, que no había que tener miedo. Sofía solo agradeció. Yo también, aunque con más reserva. Al salir la vi pensativa. No dijo nada, caminó en silencio hasta la casa. Y aunque yo pensaba que después de eso tal vez aceptaría ir a esos talleres, no fue así. Me dijo que prefería seguir como estábamos, que tal vez sí era un poco terca, pero que su instinto le decía que no, que algo no estaba bien del todo. Y yo no la presioné. Pasó casi un mes después de eso. Los bebés ya casi iban a nacer. Una noche antes de que se llevaran a mi prima, ella vino a la casa, tocó despacito. Sofía salió primero y yo me quedé atrás, dándole su espacio. Lluvia le pidió que le diera la bendición antes de irse. Dijo que ya le habían avisado que la sacarían del pueblo en la madrugada, que debía estar lista. Sofía le tomó las manos y le dio un amuleto que había preparado con hojas secas, hilo rojo y una piedra que guardaba desde hace años. Le dijo que eso la iba a cuidar en el camino. Le dio un abrazo largo, apretado, como quien sabe que algo importante se está yendo. Le aseguró que la iba a extrañar mucho. Lluvia, con los ojos brillosos,
Le dijo que pudieron haberse ido juntas, que no le guardaba rencor, que entendía su miedo, pero que a veces hay que arriesgarse para que las cosas cambien. Mi mujer bajó la mirada, se sintió triste. Yo en el fondo creía que le estábamos negando una mejor vida a nuestro pequeño. Se abrazaron otra vez y ahí se despidieron. Le deseó lo mejor, le dijo que todo iba a salir bien. Pero Sofía no tenía idea que esa sería la última vez que vería a Lluvia en su vida. Después de que mi prima se fue, Sofía no dejó de pensar en ella. Cada noche, cuando ya estábamos acostados, se levantaba y sacaba las cartas. Las movía con cuidado, las extendía sobre la mesa y las observaba en silencio. No siempre me decía lo que veía, pero a veces sus ojos se humedecían. Decía que todavía la sentía, que el corazón de Lluvia seguía latiendo, que el bebé estaba vivo también, que sentía su miedo, pero también una emoción grande, como si todavía creyera que lo que venía sería bueno. Pasaron los días. Las cartas seguían mostrando signos, no claros, pero suficientes. Pero había algo pesado en el ambiente. Mi esposa me pedía que rezáramos para que todo saliera bien. Hasta que una noche todo cambió. Yo dormía, era tarde. De pronto sentí que mi mujer se levantaba de golpe. La vi sentada en la orilla del catre, respiraba agitada. Cuando le pregunté si eran contracciones, me miró y negó con la cabeza. Tenía los ojos grandes, llenos de lágrimas. Le costaba hablar. Me dijo que había soñado algo horrible, que en el sueño vio a Lluvia, pero su corazón ya no latía. No sentía al bebé. Decía que estaba en un hueco de tierra, medio tapada, con la piel fría. Tenía un vacío en el estómago, como si se lo hubieran abierto y le hubieran sacado al pequeño. Sofía temblaba mientras lo contaba. Se le quebraba la voz. Decía que nunca había sentido tanto terror en un sueño, que no era como los otros, que esto se sentía real. La abracé como pude, sin saber qué hacer. Ella solo repetía que algo no estaba bien. Fue directo por las cartas. Las barajó, las extendió. Nada, oscuridad. Las figuras que solían hablarle ya no decían nada. No sentía a Lluvia, no sentía al bebé. Era como si se hubieran apagado de golpe, como si alguien los hubiera borrado del mundo. Mi mujer se echó a llorar ahí mismo, con la cara entre las manos. Le temblaban tanto que apenas podía sostener las cartas. Yo me acerqué para abrazarla, pero no encontraba las palabras. Solo la rodeé con los brazos y la sostuve. Me costó mucho calmarla. Me miraba con los ojos llenos de miedo, como si algo invisible estuviera a punto de entrar por la puerta, como si la oscuridad hubiera empezado a tragarse todo. Pasó una semana y nadie supo nada de mi prima, tampoco de las otras mujeres embarazadas que se habían ido con ella. Las familias empezaron a preguntarse cosas, primero en voz baja, con respeto, luego con más desesperación. Iban de casa en casa buscando si alguien había recibido alguna noticia, una llamada, una carta, lo que fuera. Pero no, nada. Era como si se las hubiera tragado la tierra. Sofía se fue a ver al esposo de Lluvia. Le contó lo del sueño. Le dijo lo que sintió esa noche. Le habló del hueco, del vacío en el vientre, del corazón que ya no latía. El hombre la escuchó en silencio. Se quedó mirando al suelo sin mover una pestaña. Dijo que su mujer estaba bien, que si no se había comunicado era porque tal vez no la dejaban, que ya lo haría, que iba a volver. Pero se le notaba el miedo en los ojos. Aunque no lo dijera, aunque no lo aceptara, por dentro también sabía que algo no estaba bien. Y en medio de todo eso llegó el día. Sofía dio a luz a nuestro niño con ayuda de la partera del pueblo. Fue un parto limpio, sin complicaciones. El niño nació fuerte, con buen color y buen llanto. Lo envolvimos en la cobija y lo cuidamos como si fuera de cristal. Por unos días, la casa se llenó de esa luz especial que solo traen los recién nacidos. Pero la sombra no tardó en volver. Pasó un mes, 30 días completos. Nuestro niño ya abría los ojos y movía las manos como si quisiera agarrar el mundo.
pero de lluvia no llegó ni una señal, nada. Intentamos llamar a los números que nos habían dejado aquellas personas, pero ninguno respondía. Algunos ni timbraban, otros no daban línea. Todo parecía una broma cruel, como si alguien nos estuviera mirando desde lejos, riéndose de nuestra desesperación. Varias familias fueron hasta el centro de salud del municipio. Querían saber si allá sabían algo del programa, si las mujeres estaban registradas, si habían pasado por ahí. Pero allá nadie sabía nada. Les dijeron que nunca recibieron notificación de ningún grupo, ni de colaboración, ni de médicos. Nada oficial, nada legal. Fueron a la policía también, contaron todo, lo que habían prometido, cómo se las habían llevado, los nombres que alcanzaron a escuchar. Pero ahí tampoco sabían nada. Peor aún, los hicieron sentir como si la culpa fuera suya. Les preguntaban por qué las habían dejado ir, por qué no se aseguraron de quiénes eran. Uno hasta se rió. Les dijeron que esperaran, que seguro regresarían, que las mujeres así son, se emocionan fácil. Seguramente estaban bien. Yo estuve ahí, escuché todo, y no lo voy a olvidar. Nos miraban con desprecio, como si por ser de una colonia humilde, por venir de la sierra, nuestras preocupaciones no valieran. Como si nuestras mujeres fueran menos importantes, menos reales. Y al final no nos dieron ninguna solución. Solo nos dijeron que esperáramos, que si pasaba algo nos avisarían. Pero nunca pasó nada. Y fue ahí donde empezó el silencio más largo de todos. Porque ya no era solo una desaparición. Era como si quisieran que todo quedara en el olvido. Como si hubieran borrado sus nombres, sus voces, sus vidas. Después de la desaparición, Sofía no volvió a ser la misma. Casi todos los días se sentaba frente a la mesa con sus cartas. Las barajaba lento, con los ojos cerrados, como si rezara en silencio mientras lo hacía. Encendía una veladora, a veces dos, y hablaba bajito con Dios, pidiéndole una señal, algo que le dijera que Lluvia sí estaba bien, que seguía viva, que su bebé había nacido. Pero nada, las cartas seguían sin responder. Eran solo figuras apagadas, sin dirección, como un cuarto oscuro donde no hay puerta, ni ventanas, ni salida. Los sueños con su prima se volvieron más frecuentes. No eran sueños comunes. Sofía se despertaba agitada, con las manos sudadas, temblando. Me decía que era como si su espíritu no pudiera descansar. Que la veía siempre en ese hoyo de tierra, sola, como abandonada en un rincón de la sierra. Que no sabía qué le habían hecho, pero que algo muy malo tuvo que pasar para que su energía estuviera así. Me decía que no sentía al bebé, que no lo veía, que en sus sueños Lluvia ya no lo tenía con ella. Una noche me despertó con un quejido. Yo pensé que algo le dolía, pero no era su cuerpo, era su alma. Lloraba. Me contó que había vuelto a soñar con mi prima, pero esta vez fue distinto. La vio llena de cenizas, como cubierta por polvo gris. Su piel ya no tenía brillo. Han pasado casi 25 años desde eso. Ni una sola señal, ni una llamada, ni un cuerpo. La policía dijo que iba a investigar, que tomarían declaraciones, que buscarían en registros. Pero no pasó nada, como siempre. Todo se fue apagando. Nadie fue detenido. No hubo culpables. Solo silencio. Y ese silencio se volvió costumbre. Una noche, muchos años después, cuando nuestro hijo ya era un muchacho, Sofía me confesó algo que siempre llevó guardado. Me dijo que ella creía que no era solo esa gente la que estaba detrás, que había más. Que tal vez el municipio tuvo algo que ver. Que la forma en que todo se había organizado, tan perfecto, tan convincente, no podía ser casualidad. Que alguien permitió que eso pasara, tal vez porque creyeron que era fácil, que nadie iba a buscar a unas cuantas mujeres campesinas. Nadie las iba a extrañar. Si robaban a sus hijos, no pasaba nada, porque eran de gente humilde, de familias que no salían en la tele, de un grupo al que nadie le importa. Y yo le creo, porque Sofía tiene un don. No es algo que se pueda explicar,
pero lo tiene. Desde joven podía sentir la energía de las personas. Y cuando algo no le gusta, cuando algo le vibra mal, nunca se equivoca. Lo supe desde que la vi curar por primera vez, desde que me avisó que algo iba a pasar en la milpa, y efectivamente pasó. Así que cuando me dice que su prima ya no está con vida, yo lo creo. Aunque los padres de Lluvia todavía guardan la esperanza, aunque siguen esperando un milagro, Sofía ya no espera, porque sabe, porque desde aquel sueño con cenizas, supo que su prima se despidió, y desafortunadamente jamás volverá con nosotros. Continuamos con el siguiente relato. Hola huéspedes, me llamo Leonardo y soy de un rancho que está como a 1 hora y media de un pueblo en Guerrero. Allá crecí entre animales y tierra seca, ayudando a papá con el cultivo y cuidando a mis hermanas cuando mi mamá vendía lo que cosechábamos. Nunca pensé que algún día terminaría viviendo en la casa de mis suegros, en una colonia donde todo era tan distinto, pero así fue. Cuando mi esposa Roselia quedó embarazada de nuestro primer hijo, decidimos mudarnos con sus papás porque su casa estaba cerca del hospital y de algunas clínicas. Parecía lo más lógico en ese momento. Ella tenía miedo de que algo se complicara y no pudiéramos llegar a tiempo si seguíamos en el rancho. Así que yo acepté, aunque no me gustara del todo. Al principio intenté adaptarme. Me levantaba temprano como siempre, pero ahí ya no tenía campo que recorrer, ni animales que cuidar. Todo era cemento, carros pasando, y el calor se sentía diferente, más encerrado. Pero lo peor no era eso. Lo más pesado era el ambiente dentro de la casa. Su papá y su mamá vivían como enemigos. No se hablaban bien, y cuando lo hacían era para echarse cosas en cara. El suegro tenía fama de andar con otras mujeres, y no lo disimulaba. Llegaba tarde, a veces ni siquiera avisaba. Mi suegra apenas lo veía y ya se le fruncía la cara. Era como vivir entre cenizas calientes, donde uno sabe que cualquier paso en falso puede hacer que todo se eche a perder. Yo trataba de no meterme, pero no era fácil. Roselia me decía que no hiciera caso, que así había sido toda su vida, que ya estaba acostumbrada. Pero yo no. Yo no podía ignorar los gritos por la madrugada, ni el portazo que se escuchaba cada vez que mi suegro salía. Varias veces le dije que mejor nos fuéramos con mis papás. Allá no había doctores cerca, pero había paz, y yo sentía que eso era más importante. Pero ella tenía miedo. Decía que si se le venía el parto de repente, no quería estar a horas de una clínica. No la juzgaba, solo que cada día me costaba más trabajo respirar tranquilo. Sentía que ese ambiente no era bueno para nosotros, y mucho menos para el bebé que venía en camino. A pesar de todo ese ambiente cargado y tenso, la niña nació bien. Fue un alivio para mí ver que todo había salido sin complicaciones. Era una niña sana, rosadita, con los ojos bien abiertos desde el primer día. Lloraba fuerte, comía bien y dormía sin problema en las madrugadas. Parecía que su llegada había traído un poco de luz a la casa, al menos por un momento. Pero esa tranquilidad duró poco. A las 2 semanas de nacida empezó a enfermarse con frecuencia. Primero fue fiebre, luego algo del estómago, luego otra vez fiebre. No era algo que se pudiera controlar con remedios de casa. Tuvimos que llevarla con un especialista en varias ocasiones. Siempre nos decían que no era grave, que era normal en los primeros meses, pero a mí no me parecía normal que en tan poco tiempo su cuerpecito ya hubiera pasado por tantas cosas. Yo la veía frágil, más delgada. A veces abría los ojos y no reaccionaba rápido, como si estuviera ida. Pasaron los días y por fin llegó la misa de los 40 días. La hicimos como debe ser. Vinieron los padrinos, unos vecinos, familiares de Roselia. Le compramos su ropita blanca, todo limpio, sencillo pero bonito. Todos comieron. La niña no lloró en toda la ceremonia, y yo por dentro quería creer que lo peor ya había pasado. Pero cuando cumplió los 2 meses, algo cambió. Lo primero fue un olor raro. No era fuerte al principio, pero sí muy desagradable.
como cuando se queda carne podrida fuera del refrigerador. Un olor que parecía esconderse, pero que uno lo sentía cerca. Lo más extraño era que venía de la niña. La bañábamos todos los días. Le cambiábamos su ropa, revisábamos su cuna, sus cosas, todo estaba limpio. No era ella, lo sabíamos, pero al mismo tiempo era como si lo trajera pegado. A veces la cargábamos y el olor se hacía más notorio, como si subiera por la piel. Otras veces simplemente aparecía en el cuarto sin razón. Y justo en ese mismo tiempo las discusiones entre mis suegros se hicieron más intensas. Ya no solo se gritaban, ahora rompían cosas. Cerraban puertas con tanta fuerza que vibraban las ventanas. La suegra se veía distinta, cansada, ojerosa, se le caía la voz cuando hablaba. Empezaba a olvidar cosas, caminaba más lento y había días en que ni salía del cuarto. Yo trataba de no relacionar todo. Me decía que eran casualidades, que a lo mejor la niña tenía una infección rara y que la suegra simplemente estaba triste. Pero por dentro algo no me dejaba tranquilo. Una noche me desperté sin saber por qué. No había ruido fuerte, ni llanto de la niña, ni gritos como otras veces. Solo abrí los ojos de golpe y sentí un peso en el pecho. El cuarto estaba en silencio, pero la casa se sentía rara. Me levanté y caminé despacio al pasillo. Fue entonces cuando escuché los sonidos que venían del baño. Era mi suegro. Estaba vomitando. Tosía, escupía, casi lloraba. Nunca lo había escuchado así. Me quedé parado ahí, sin saber si acercarme. El pasillo olía raro. No a vómito, sino a humedad vieja, a encierro. Como si la casa entera se estuviera pudriendo por dentro. Volví al cuarto sin decir nada. Me acosté al lado de Roselia, pero ya no pude dormir. Solo miraba el techo, tratando de no pensar. Con el paso de los días todo empeoró. Mi suegra apenas comía. Caminaba como si le pesaran los huesos. Y mi suegro, que antes era fuerte y gritón, ahora se pasaba horas encerrado. Ya no salía en las noches. Tenía la mirada opaca, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. En ocasiones yo también me sentía mal. Me dolían los músculos, me daba sueño a todas horas. Y por las madrugadas me despertaba con una sensación rara, como si alguien me estuviera observando desde la esquina del cuarto. Una tarde, después de otra fiebre repentina de mi niña, ya no pude más. Le supliqué a Roselia que nos fuéramos unos días al rancho. Le dije que necesitábamos respirar, alejarnos, que la niña tenía que estar mejor. Al principio no quería. Tenía miedo de que algo pasara allá, tan lejos de los doctores. Pero esta vez su mirada era distinta. También estaba cansada. Nos fuimos al día siguiente, sin avisar mucho. Solo tomamos lo necesario y nos subimos al coche rumbo al rancho. En cuanto dejamos la colonia y entramos a la carretera, sentí que el pecho se me aflojaba. No sabíamos por cuánto tiempo estaríamos allá. Solo queríamos descansar, recuperarnos. Al llegar al rancho pensé que todo iba a mejorar. El aire era distinto, más limpio, y el silencio me ayudaba a calmar la cabeza. Mis papás nos recibieron con gusto. Pusimos la cuna en el cuarto que antes era mío y tratamos de hacer todo lo más cómodo posible. La niña no mejoró, empeoró. Lloraba a todas horas. Ya no era ese llanto normal de bebé con hambre o con sueño. Era un llanto agudo, como si le doliera algo por dentro. Le dábamos pecho, la arrullábamos, le cambiábamos pañales, pero no había forma de calmarla. Su carita se arrugaba de angustia y sus manitas se apretaban como si quisiera sacarse algo del cuerpo. Mi mujer estaba agotada. Yo también, pero trataba de aguantar para que ella no se sintiera sola. Bajamos al médico del pueblo. Nos recetó un medicamento y nos dijo que la observáramos. Con eso nos tranquilizamos un poco. Volvimos al rancho pensando que por fin dormiríamos mejor. Pero esa noche pasó algo que todavía no puedo explicar. Era de madrugada. Yo estaba dormido, o al menos intentando dormir.
En eso sentí que Roselia me movía del hombro. No me hablaba fuerte, solo susurraba. Tenía la voz temblorosa. Me dijo que había alguien parado junto a la cuna. Yo me levanté de golpe, encendí la luz y no había nadie. Solo la cuna, la niña y ese silencio espeso del rancho en la madrugada. Ella se quedó sentada en la orilla de la cama, pálida, mirando al mismo punto donde decía haber visto la figura. Me repitió que era una sombra larga, más alta que cualquiera de nosotros. No tenía rostro ni forma clara, pero estaba ahí, quieta, mirando a la niña. Mi esposa me comentó que no pudo moverse por un buen rato. Dijo que no sintió miedo al principio, solo una presión fuerte en el pecho. Pero cuando quiso gritar, se le atoraron las palabras en la garganta. Al día siguiente, cuando Roselia le quitó la ropa para bañarla, vimos las manchas. Eran como sombras sobre su piel, no moretones, no golpes. Manchas oscuras en la espalda y las piernitas. No dolían, no parecían irritadas, pero se notaban. Nos quedamos en silencio los dos, mirando su cuerpecito, sin saber qué pensar. Una noche la niña no dejaba de llorar. Ya la habíamos cargado, cambiado, arrullado. Nada funcionaba. Roselia dijo que mejor la dejáramos dormir entre los dos, que a veces así se calmaba. Le pusimos una cobijita fina y la acostamos en medio. Por un rato pareció que sí funcionaba. Yo traté de dormirme, con la espalda molida y la cabeza llena de ideas que no podía sacar. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto sentí movimiento en la cama. No fue fuerte, fue un pequeño jalón, como cuando alguien cambia de posición. Abrí los ojos y la vi. La niña estaba despierta. Tenía los ojos abiertos y miraba hacia el techo. Su expresión era rara. No parecía asustada, pero tampoco tranquila. En ese momento, frente a mis propios ojos, pasó algo que no he podido olvidar. Fue como si alguien la hubiera jalado. Un tirón seco, rápido. Su cuerpecito se deslizó de golpe hacia abajo, hacia el espacio entre el colchón y la orilla. No había nada ahí, al menos nada visible. Pero la fuerza con la que fue jalada no era normal. No fue que se moviera sola, fue como si una mano invisible la hubiera sujetado y la hubiera querido sacar de la cama. Me incorporé de inmediato y la tomé en brazos. Roselia seguía dormida, pero yo ya tenía el corazón latiéndome en la garganta. Desperté a mi mujer sacudiéndola del brazo. Le intenté explicar lo sucedido. Ella se sentó de golpe y al verme la cara entendió que no era una broma. Los dos salimos a la sala con la niña en brazos. Mis papás también se levantaron al escucharnos. Me preguntaron qué había pasado. Les dije que la niña estaba entre nosotros, dormida, y que de pronto la jalaron con fuerza. No me creyeron de inmediato. Mi papá se quedó callado. Mi mamá se llevó la mano al pecho. Pero yo lo vi, no lo soñé, no lo imaginé. La jalaron. Y aunque parte de mí quería pensar que me lo había inventado, otra parte sabía que no. Después de lo que pasó esa noche en la cama, las cosas no mejoraron. La niña seguía intranquila. Lloraba mucho, se despertaba de golpe, y por momentos se quedaba viendo fijo a un punto en el techo. Roselia ya no podía más, y yo sentía que algo se nos estaba yendo de las manos. Mi mamá nos dijo que tal vez era espanto, que a veces los bebés, tan chiquitos, agarran cosas raras. Nos dijo que conocía a un curandero de una comunidad cercana, que era de confianza. Al principio fuimos solo por tener una opinión distinta, para ver si nos tranquilizábamos un poco. El señor era mayor, de mirada tranquila. Nos hizo pasar a una habitación sencilla con piso de tierra. Nos pidió que acostáramos a la niña sobre una sábana blanca. Prendió copal, pasó unas hierbas por encima de su cuerpo, dijo unas oraciones en voz baja. Solo observaba. Cuando terminó, nos dijo que lo que tenía la niña no era espanto, que no era susto de alma, ni aire, ni enfermedad. Lo que cargaba era algo más viejo, una energía oscura. Nos explicó que se trataba de un trabajo de brujería, pero no hecho para ella.
Ese trabajo era para un hombre, alguien de carácter fuerte, pero con mucha oscuridad encima. Dijo que esa cosa, esa energía, se le había pegado a la niña porque su alma era pura. Que esos trabajos, cuando no encuentran al verdadero objetivo, a veces se agarran de los más inocentes. Yo supe en ese momento que eso venía de la casa de los papás de Roselia. Todo había comenzado allá. El curandero, sin que le diéramos nombres, dijo que ese trabajo parecía hecho por una mujer mucho más joven. Una mujer con coraje, que no lo quería, que solo buscaba dinero. Nos dijo que teníamos que traer a la niña seguido, para que la limpiara y le hiciera masajes especiales. Nos dio unos amuletos y nos pidió que no los dejáramos de usar. Aseguró que esa energía no era cualquier cosa. De regreso al rancho, mi esposa iba callada. Ya casi llegando, me dijo que seguramente había sido alguna mujer con la que su padre había engañado a su mamá, que no le sorprendería nada, que su papá tenía años en eso, y que si una de esas mujeres hizo un trabajo, nuestra hija fue la que pagó las consecuencias. Seguramente se le había pegado a nuestra pequeña. Mi mujer decidió contarle a sus papás lo que estaba pasando. Les habló por teléfono y les dijo lo que nos había dicho el curandero. Su papá no le creyó. Dijo que eso eran supersticiones, que a la niña lo que le hacía falta era una doctora de verdad. Pero su mamá se quedó en silencio. No dijo mucho al principio, pero unos días después vino al rancho, sola, y nos pidió que la lleváramos también con el curandero. Nos sorprendió, porque ella nunca había sido muy abierta con esas cosas. Nos dijo que últimamente se había estado sintiendo muy mal. Le dolían los huesos, se sentía débil y por las noches tenía pesadillas tan intensas que se despertaba llorando. Decía que soñaba con mujeres de ojos negros, con tierra mojada, con voces que le hablaban al oído mientras dormía. Quería saber si eso tenía algo que ver con lo que estaba afectando a la niña. Cuando llegaron con el curandero, él la revisó con calma. Le pasó las plantas por los brazos, por la espalda. Le pidió que respirara profundo. Después de un rato, le dijo que sí, que ella también estaba cargando algo, que no era tan fuerte como lo de la niña, pero que claramente estaba en el mismo ambiente. Lo más preocupante, le dijo, era que ese trabajo de brujería no había sido solo hecho, sino que había sido enterrado frente a su casa. La señora se quedó helada. Le preguntó si estaba seguro. Él le dijo que sí, que ese tipo de cosas se entierran para que crezcan, para que se alimenten del lugar, que por eso la casa se había vuelto tan pesada, que por eso su cuerpo se sentía así. Mi suegra dijo que ya había intentado convencer a su esposo, pero él no quería saber nada, que le decía que no se dejara meter ideas en la cabeza, que esas cosas no existían. Le pidió que ayudara a su marido también, que hiciera algo, aunque fuera sin que él supiera. El curandero fue muy claro. Le dijo que él no podía ayudar a nadie que no quisiera ser ayudado, que si una persona no creía, si se cerraba completamente, no había trabajo espiritual que funcionara, que eso no se podía forzar. La señora volvió más tranquila, aunque resignada. Nos dijo que iba a seguir yendo, que quería limpiarse por completo, por ella y por su nieta, pero que su esposo tenía que tomar la decisión solo, cuando estuviera listo, si es que algún día lo hacía. Unos días después de la última visita al curandero, mi suegra tomó una decisión. Solo salió temprano de la casa, con una pala en mano, y empezó a mover la tierra del jardín que estaba justo frente a la entrada. Sabía bien lo que buscaba. El curandero había sido específico. Le dijo que ahí estaba enterrado el trabajo, justo ahí, donde todos pasaban a diario. Estuvo cavando sola por más de 1 hora, hasta que encontró un bulto envuelto en una tela oscura, apretado con nudos en las esquinas. Lo sacó con cuidado, aunque el olor que salió cuando lo levantó fue suficiente para que se le revolviera el estómago. Lo abrió apenas un poco. Dentro había huesos pequeños, como de algún animal, cubiertos con una ceniza negra que olía quemado y a tierra húmeda al mismo tiempo. También había lo que parecía un pedazo de tela con manchas secas.
Antes de deshacerse de eso, fue con su esposo. Le mostró el bulto. Le explicó todo lo que le había dicho el curandero, cómo eso estaba afectando a la niña y a ella también. Le habló con calma, pero él no quiso escucharla. Le dijo que eso era una mentira, que alguien lo había enterrado ahí para asustarla, que ella estaba sugestionada y que si se seguía metiendo en esas cosas, lo único que iba a lograr era volverse loca. Ella no discutió más. Se fue sola hasta el río que cruzaba por detrás del pueblo. Con las manos temblorosas y el bulto envuelto en una bolsa, lo arrojó al agua. Aseguró que al hacerlo sintió un vacío en el pecho, como si algo se hubiera desprendido de su cuerpo. Los días que siguieron fueron diferentes. Roselia y yo lo notamos de inmediato. La niña estaba más tranquila. Ya no se despertaba sobresaltada, como si por fin pudiera concentrarse en su propio cuerpo, sin esa carga encima. Su carita tenía más color y hasta sus ojos se veían distintos, más despiertos. Mi suegra también mejoró. Caminaba con más fuerza, hablaba con más claridad. Volvía a cocinar, a moverse por la casa sin ese peso que la había tenido apagada por semanas. Su cambio era lento, pero firme. A pesar de todo, su esposo seguía igual, distante, cerrado, como si nada hubiera pasado. Y lo peor es que una vecina dijo haberlo visto en el pueblo con una mujer más joven, una que encajaba perfectamente con la descripción que había dado el curandero. Mi suegro falleció justo cuando la niña cumplió 6 meses. Fue repentino, un paro al corazón, dijeron. Lo encontraron en el sillón, con la cabeza recargada hacia un lado, como si se hubiera quedado dormido, pero ya no respiraba. Mi suegra fue la que lo encontró. Nos llamó llorando, aunque con el tiempo nos confesó que, más que sorpresa, sintió una especie de certeza, como si lo hubiera presentido. Ella cree que fue por todo lo que aquella mujer le hizo. La brujería, el coraje, la intención con la que lo buscaba solo para sacarle dinero. Dice que él ya estaba demasiado cargado, demasiado sucio por dentro, y que como nunca se dejó ayudar, eso terminó por alcanzarlo. Fue una pérdida complicada. Para Roselia fue duro. A pesar de todo, era su papá. Y para mí, aunque me cueste decirlo, también fue doloroso. Era el abuelo de mi hija. Ahora, 11 años después, todo eso parece lejano. Mi hija mayor está grande, sonriente, llena de vida. Quiere mucho a sus 2 hermanitos menores y es la primera en defenderlos si algo les pasa. Nunca más volvió a presentar síntomas raros. Ninguno de nuestros otros hijos ha tenido experiencias extrañas tampoco. La casa está en paz, el ambiente limpio y se respira diferente. Mi suegra sigue viva. En ocasiones se queda con nosotros varios días. Ayuda a Roselia en lo que puede y le gusta sentarse en el patio con los niños. Se ve tranquila, mucho más sana que en aquellos años. A veces la miro y me doy cuenta de lo mucho que cambió. Siempre que tiene oportunidad, menciona al curandero. Dice que sin Dios y él no habría salido adelante, que gracias a sus palabras y a su ayuda, entendió cosas que antes no quería ver. Yo recuerdo ese periodo como algo extraño. No con miedo, pero sí con esa sensación de que hay cosas que uno no alcanza a entender del todo, y que a veces lo invisible es más fuerte de lo que imaginamos. Pero también aprendí que por más oscuro que sea lo que se acerque a uno, siempre hay una manera de salir si se actúa a tiempo, si se cree, si se busca ayuda, y sobre todo, si uno está dispuesto a mirar de frente lo que lo quiere destruir. Mis huéspedes, espero que la historia les haya gustado. Como es habitual, es un placer compartir con ustedes. Gracias por dejarme entrar en sus vidas, dentro de sus casas y de sus trabajos. Si aún no están suscritos al canal, me ayudaría mucho que lo hicieran. Esto nos ayuda mucho a que nuestras historias lleguen a más personas. Les mando un abrazo enorme, mis queridos huéspedes. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes.
Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.